José Manuel, quiero felicitarte por esta labor extraordinaria que estás haciendo, sobre todo que es un tema que no es político, es un tema de una gran sensibilidad social, un tema que es importantísimo para el país, el tema de las medicinas, el tema de la salud. Nosotros, de mi punto de vista personal, yo sí creo que es una crisis humanitaria, que la acepten o no, que sea, me parece que es un tema político, pero en la realidad es que miles de venezolanos necesitamos medicinas. Yo me he convertido en un tuitero de pedir medicinas todo el día y con muchísimo gusto lo hago, pero es difícil. Yo mismo utilizo algunas medicinas como, y lo voy a decir porque yo no estoy haciendo publicidad, porque si no se consiguen yo no puedo estar vendiendo algo ni haciendo publicidad algo que no está. Yo necesito Hanumet por una condición de prediabético, aunque no crean algunos de diabetes tipo 2, unas cuestiones que cuando me tomaba un diurético como diurético, no se consigue nada. Y entonces yo veo, tengo una prima, María Mercedes, saludos, que siempre está buscando, bachaqueando por ahí, por las amigas, y no el término de sentido que le está ganando plata, sino buscando medicinas para sus amigas, para viejitos, para todo el mundo. José Manuel, te quiero felicitar por esa labor que estás haciendo. Pero te quiero preguntar, ¿hay crisis de medicinas, hay crisis humanitaria en Venezuela o no? Mire, primero, muchas gracias por tus palabras, Pedro, y muy buenas tardes a todo nuestro país. Las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Eso es un punto para mí básico de partida en cualquier discusión. Y el segundo punto es que yo como médico, oncólogo, radioterapeuta, que es mi posgrado, nunca he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de derecha o usted tiene cáncer de izquierda. Usted bueno, tiene cáncer y merece y necesita ser atendido. Y parto de este punto porque si hay un punto que debe unirnos como nación, como venezolanos, es la salud y es la vida. Porque nadie pregunta de qué partido es cuando va a un partido ni por quién votó. ¿Qué sucede hoy en Venezuela? Mira, te resumo rápidamente los principales marcadores. Tenemos la tasa más alta de mortalidad por cáncer de Latinoamérica. 140 de cada 100.000 venezolanos mueren por cáncer. Esto triplica o cuadruplica la mortalidad de cáncer de toda América. Tú dirás, bueno, los venezolanos somos distintos. No, es que faltan entre 20 y 30 drogas de quimioterapia, es que 2 estados de Venezuela no tienen radioterapia, es que la mayoría de los equipos de radioterapia de la ciudad no funcionan, es que el tiempo promedio, Pedro, de que una mujer que se toca una lesión en su mama vaya a un hospital y podamos hacer la cirugía para la biopsia son 6 a 8 meses. No hay que ser médico para saber y entender que una lesión oncológica no puede esperar 6, 8 meses, un año para poder ser atendido. Eso es una arista. La segunda arista es que el 90% de los pacientes que van a un hospital pagan, sacan de su bolsillo. El que no tiene plata, Pedro, se muere. El que no tiene plata para pagar la hematología, el que no tiene plata para comprar el antibiótico, el que no tiene plata para comprar las rayos X, la tomografía. Y te lo dice alguien que ya ha tenido la fortuna como diputado de visitar 14 estados del país, de visitar sus hospitales y darse cuenta que es el mismo patrón común denominador de escasez, de desabastecimiento, que termina siendo un venezolano cualquiera, que si no tiene plata, se muere porque no hay en el hospital. Cosas tan dramáticas como en el Hospital Universitario de los Andes, donde tienen que comprar los guantes las mujeres embarazadas para que le hagan un examen ginecológico. Otra arista, hablando del tema epidemiológico, hoy Venezuela es el país que más aporta malaria en Latinoamérica. Hoy Venezuela tiene un problema grave de mortalidad, según la memoria y cuenta del ministerio. Estoy hablando de dato oficial. Aumento de la mortalidad materna, aumento de la mortalidad neonatal y aumento de la mortalidad general. De cada 100 pacientes que se ven en un hospital de Venezuela, 33 fallecen. Y la explicación es la de su minuto. Fíjate que el presidente de la Federación Médica Venezolana definió lo que estamos viviendo como un holocausto. Y holocausto es como un genocidio que mueren miles de personas. ¿Tú crees que estamos a ese punto? Y él lo que estaba haciendo un reclamo en la plaza Alfredo Sadel porque se habían muerto 40 neonatales, 40 bebés y se siguen muriendo. ¿Tú crees que estamos a ese punto de holocausto o es muy dramático decirlo así? Mira, es que con que perdamos una vida es suficiente. Hay que entender que estamos hablando de seres humanos. No veamos esto como numeritos, tablitas o estadísticas. Estamos hablando de sueños, de padres, de madres, de hijos, de venezolanos que han perdido su vida por el sistema. 44 en el universitario, 86 en el estado Sucre, 99 en el estado Táchira. El común denominador de esos 3 estados es que no es la cifra normal de muertes de niños recién nacidos que esperáramos en este momento. Y el punto común en los 3 estados es que hay un solo antibiótico para todos los niños, no hay cómo limpiar las incubadoras, no hay cómo limpiar el piso. Me decía una doctora, pero mire, te comentó esto en el hospital Sucre, que había un solo respirador para la unidad. Me dice, José Manuel, me llegaron hace una semana 3 niños y yo no soy Dios para decidir a qué niño voy a conectar. ¿Y los metieron a los 3? Metes a uno, el otro en ambú, el otro con una máquina de anestesia.
No hay una escasez y el resultado final es que se pierden las vidas, el resultado final es que mueren venezolanos por falta de insumos médicos. Pedro, tenemos hablando 5 minutos, no me he metido con nadie, no he insultado a nadie, Es lo no he dicho que importante. odio a nadie. Estamos hablando de nuestros problemas y cómo juntos podemos salir adelante para solucionar nuestros problemas como Pero fíjate, venezolanos. José Manuel, yo te he visto y a través de la pantalla de Globovisión, que sales mucho, Muchas y además que gracias. tienes un buen verbo ahí peleando en la Asamblea, y las veces que se ha hablado de la crisis humanitaria, algunos diputados dicen de que no, que eso no es así, porque además que si declara una crisis humanitaria nos va a invadir el Comando Sur de los Estados Unidos, porque no habla con el Comando Sur de los Estados Unidos, le piden, ustedes por favor pueden decir que Venezuela no lo van a invadir si hay una crisis humanitaria, a ver si pueden enviarnos esos medicamentos. Hicimos lo contrario. El único argumento que colocaba la bancada del gobierno, la bancada de Nicolás Maduro, era el nombre de la ley. Pero nosotros somos 112 diputados, no para arrollar a nadie, no para gritar o insultar, sino para buscar soluciones a los venezolanos. Como ese era el único argumento de la bancada de Nicolás Maduro, le cambiamos el nombre. Se llama Ley para atender la crisis nacional en salud. Cumplimos lo que tú mismo estás recordando que dijeron ellos frente a todo el país en la plenaria. Esperemos que este jueves, cuando se introduzca en segunda discusión, esto te lo doy como primicia, este día jueves que se introduzca la ley en segunda discusión, la bancada de Nicolás Maduro cumpla su palabra, votemos la primera ley por unanimidad de lo que queda de nuestra Asamblea Nacional con todo lo que ha hecho el TSJ y podamos construir, aunque sea una solución para los venezolanos que hacen cola, que no le alcanza la plata, por lo menos iniciar un camino de soluciones con el tema de los medicamentos. ¿Tú has hecho algún tipo de manifestaciones sobre las medicinas en Venezuela? Yo sí te quiero decir que en los últimos años, por lo menos tú que tratas el tema oncológico, el tema del cáncer, que es tan duro para los venezolanos, para las familias, hasta hace poco se conseguían unos remedios que son costosísimos alrededor del mundo y aquí han sido muy generosos con eso a lo largo de todos estos años. Últimamente no se consiguen, pero últimamente tú has hecho algunas denuncias. Por ejemplo, dice que los medicamentos vienen de otros países, vienen con sobreprecio, a punto de vencerse. La industria farmacéutica venezolana, con quien hablo con frecuencia, me dicen de que el tema de los medicamentos es terrible porque además que quieren poner, por ejemplo, si haces un antibiótico, hay un antibiótico que necesita un aceite de oliva distinto a otro para hacer las cápsulas. Entonces, si usas uno, interviene con el otro, entonces no puedes poner a todos con el mismo ingrediente y quieren intervenir en toda la parte gubernamental. Pero, ¿cuál es tu denuncia? ¿Cómo ves tú el tema de los medicamentos? ¿Tenemos todavía un dólar preferencial para esos medicamentos? ¿Está funcionando? Pero el reconocimiento mutuo es fundamental para que nuestro país avance. Sería poco serio de mi parte no reconocer la bondad de la farmacia de alto costo del Seguro Social, quien durante mucho tiempo dio medicamentos de muy buena calidad, de la mejor calidad del mundo, gratuitos a nuestros pacientes oncológicos. Eso es algo que yo le reconozco a este gobierno, no tengo ningún problema en hacerlo. Ya no funciona igual. Faltan entre 20 a 30 drogas, empezaron a traer medicamentos ya no los de calidad, sino medicamentos de India, de China, medicamentos triangulados vía Cuba, que nos empezamos a dar cuenta que como médicos teníamos pacientes con más metástasis, teníamos pacientes con más recaídas, teníamos aumento de la mortalidad, bueno, algo está pasando. El único punto igual de todos los pacientes era los medicamentos. Te doy un ejemplo de las investigaciones que hemos hecho. La empresa Giza Spale. La empresa Giza Spale es una empresa con sede en España. Es la empresa que trae casi toda la quimioterapia a Venezuela. Es una empresa que las etiquetas dicen elaborado bajo la supervisión de Giza Spale para el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Cuando investigas esta empresa, te das cuenta que es una empresa con un empleado y un capital de 3.000 euros. No hay que ser ningún erudito para darse cuenta que una empresa con un empleado, con un solo capital y que no tiene una estructura científica. Es por lo menos sospechoso. Es altamente sospechoso de que no se trate de nada sano, ni de nada correcto, ni de nada legal. Por darte un ejemplo, tenemos estudios como los de los hematólogos del Hospital JM de Los Ríos que hablan del aumento de los niveles de recaída o de la poca respuesta de los niños con leucemia. El único punto que demostró este estudio eran los medicamentos que vienen de la India. Y no es algo nuevo. Uno revisa en la literatura en internet como médico y se da cuenta que estos medicamentos son hechos, como tú dices, a lo mejor con la misma molécula, pero de menor calidad, en menor concentración y sin duda alguna que va a tener un impacto distinto, una respuesta distinta a los medicamentos con mayor concentración. Importante eso que estás diciendo. Esa es la realidad, esa es la verdad. No lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República, pero desde el 2004 hasta este año el gobierno nacional viene comprando medicamentos a sobreprecio, a punto de vencerse, triangulados, no necesarios y extemporáneos desde La Habana, Cuba. Nosotros, comenzando la Asamblea Nacional, fuimos un grupo de diputados a CEFAR, que es el Centro de Distribución de Farmacéuticos, nos negaron el acceso cuando descubrimos cajas y cajas y cajas de medicamentos vencidos, de material médico quirúrgico. ¿Qué se están vendiendo? Que estaban ahí arrumados vencidos, que estaban viendo qué hacían con ellos, que probablemente los acaban de comprar vencidos. Pero ¿cuál es el negocio? Lo que está a punto de vencerse, la industria no tiene que hacer con ello y lo vende mucho más barato. Eso es lo que compra Cuba para Venezuela.
un gran negocio, ¿a expensas de qué? De la vida de los venezolanos, que hoy no encuentran ni un omeprazol, ni un atamel, por nombrar dos moléculas o dos fármacos. Entonces, la respuesta ante esto es reactivar la industria nacional, reactivar la producción nacional. Mira, yo aquí no le estoy para defender el negocio a nadie, pero sí para defender el derecho legítimo de quien le deben una plata, tiene que pagársela. La deuda hoy que nos comunicó la industria en la Asamblea Nacional es de $6.000 millones. Entonces, la primera pregunta que yo me hago como venezolano, no hay plata para pagar esta deuda, pero sí para traer aviones de China, para traer armas de guerra. Son los balances, ¿no? Pero yo he entendido que también han propuesto negociaciones como, bueno, congélame esta deuda aquí, pero págame por lo menos la materia prima para seguir produciendo ahora, y que eso como que no ha cuajado. Lo otro es sobre la ayuda humanitaria. Hay medicamentos que dicen, algunos de tantos entrevistados que tenemos aquí toda la semana, que los aviones están repletos de medicina esperando para venir a Venezuela. La Unión Europea los tenía listos, pero si el gobierno no da el sí de que hay una crisis humanitaria, no pueden venir esos medicamentos, pero de hecho están viniendo. Entonces, por distintas vías, pero muy poquitas, porque la gente tiene que gastar unos dolarcitos, lo que sea, porque la vida es la vida. Mira, José Manuel, también te quería preguntar ahora ya, no como médico, sino como político. Estás en la Asamblea Nacional, te tocó algo inédito, histórico, lo que está viviendo la Asamblea del Poder Legislativo en este país. También nos estaban observando de todas partes del mundo. La OEA nos quiere quizás aplicar la Carta Interamericana Democrática. Vemos que hay un choque constante, el Tribunal Supremo no ha aprobado ni una sola ley, aunque sea para disimular. Ahora, ¿qué piensas tú que se puede hacer, que están haciendo ustedes los políticos que ganaron en buena lid con la mayoría del pueblo, votando por ustedes? Lo único bueno de todo esto que está haciendo el gobierno nacional es que cada decisión lo aleja más del ciudadano. A ver, la bancada de Nicolás Maduro, que ha propuesto en estos últimos 4 meses, 4 cosas. 3 acuerdos en torno al decreto de Obama y un acuerdo el 27 de febrero. Nada de eso tiene que ver con ustedes, sus problemas, la COL y lo que vive Venezuela. Nosotros propusimos la ley para el bono de jubilados y pensionados de nuestros abuelitos. Todos vamos para allá, todos vamos para viejos. No entiendo a quién afecta esta ley, si nos beneficia a todos como venezolanos. Ley de propiedad para la misión vivienda, ley de producción nacional, ley para atender la crisis nacional en salud. Leyes que hablan de usted, de sus problemas y cómo los solucionamos. Un gobierno que, como no saca votos, saca sentencias del TSJ. Todas estas sentencias nos llevan a que definitivamente hoy el gran problema de los venezolanos es Nicolás Maduro, la gran traba del país, suya, mía, tuya, de todos nosotros para avanzar, para prosperar. Por eso estamos encaminados a la vía del referéndum revocatorio. Es increíble, Pedro, es increíble que no tengamos desde el 9 del mes pasado pidiendo una planilla. Una simple planilla para recoger la firma, activar el artículo 72 de la Constitución y avanzar en un referéndum revocatorio. Es por ello que aprovecho el espacio de invitar a todo nuestro país. Hay marchas en toda Venezuela, pero acá en la ciudad de Caracas, Vargas y Miranda. El próximo miércoles estaremos en la Plaza León de Chacaíto y en Bellomonte, en la estación del metro de Bellomonte, desde las 10 de la mañana, en esa marcha hacia el CNE, a exigirle a la señora rectora Tibisay Lucena que nos entregue la planilla para que el país avance en paz, en tranquilidad, hacia un proceso revocatorio que permita la transición, el cambio que merecemos, que aspiramos los venezolanos en paz. Pero eso te lo dice alguien, mira, con mucha humildad, yo estoy aquí sentado y yo hoy soy el médico del hospital donde mi abuelo fue vigilante. Mi abuelito era el vigilante del Hospital Universitario de Caracas y yo hoy soy el médico de ese hospital. Qué orgullo, ¿no? Es un país de oportunidades. Además, lo digo con mucho orgullo que mi abuelo era el vigilante ahí. ¿Todavía ves solidaridad en el venezolano? Yo creo que ese es nuestro tesoro. La solidaridad que yo viví en el 99 cuando perdí mi casa, cuando nos ayudábamos todos en la tragedia de Vargas. Esa es la Venezuela que yo conocí, que yo extraño, y eso es lo que está en el fondo del corazón de todos los venezolanos. No es el odio, la confrontación, la batalla. No vale. ¿Perdiste mucha gente en el deslave? Afortunadamente, familia, no. Como todos, perdimos todo. Tener 14 años y ver que no tienes casa o no tienes tus juguetes, que puede ser lo importante para un niño de 13, 14 años que tenía en esa época. Pero ahí mis padres me enseñaron a ver siempre lo positivo de la vida, la esperanza en medio de la dificultad, del problema. Y hoy yo creo que nuestro país tiene que ver esa esperanza de que podemos reconstruir a Venezuela. Me están diciendo un minuto, pero me agarra 2. Así que me dejan. Mira, dice Aristóbulo Isturiz, vicepresidente, creo que ha sido una de las voces que han sido más, que han ido más hacia el diálogo, han sido más ecuánimes. Tú has podido tratar con él, pero él habla sobre esta marcha que tú estás convocando entre todos tus amigos, que son intereses desestabilizadores de la oposición para cometer el crimen de convocar una manifestación del CNE. ¿Tú podrías dar tu opinión, por favor? Yo quiero preguntarle al vicepresidente cuál es el crimen de ir a pedir una planilla. ¿Dónde está el plan golpista de ir a pedir una planilla para recoger firmas y cumplir el artículo 72 de la Constitución? Simplemente el 80% de los venezolanos pide cambio. Nicolás Maduro le tiene pavor al referéndum revocatorio y es por eso que juntos, afortunadamente ya es una política de toda la unidad,
Estaremos este miércoles a las 10 de la mañana en toda Venezuela. Aquí en Caracas nos vemos a las 10 de la mañana en la Plaza Brión de Chacaíto y en Bellomonte, estación del metro de Bellomonte, para que en paz y en tranquilidad vayamos juntos, en unidad, con la alegría de los venezolanos, a pedir el referéndum revocatorio para revocar, y te robo 10 segundos, para revocar las colas, para revocar la inseguridad, revocar la falta de medicina, revocar la falta de oportunidades y que volvamos a ser un país de oportunidades. José Manuel, te quiero felicitar. Eres un joven que le está dando cara al país.